Buen día, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrevista de Revista Distopía. Mi nombre es Lautaro Peñaflor Zangara y antes de empezar a hablar de nuestra entrevistada y del tema que nos convoca, te recuerdo que Revista Distopía es una revista digital, podés leerla en revistadistopía.wixsite.com/distopía. También nos podés seguir en todas las redes sociales, de hecho podés suscribirte a este canal, podés activar la campanita, podés comentarnos, compartir todo lo que tenga que ver con alabar al dios algoritmo nos suma muchísimo, y también nos puedes seguir en todas las redes sociales. Todo tipo de interacción nos sirve mucho y además en cada una de las redes sociales vamos subiendo distinto contenido, así que bienvenido, bienvenida a todas ellas. Yendo así a la entrevista de hoy, te cuento que vamos a hablar con una escritora, vamos a hablar con Agustina Basterrica. Ella es autora de libros como Matar a la niña, Cadáver exquisito, Las indignas. Todos estos libros, o por lo menos los dos últimos, que son los que yo leí, son novelas distópicas, ¿no? Nuestra revista se llama Distopía. Sabemos, por el planteo propio de nuestro medio, de este espacio que compartimos, que la novela distópica es muy interesante por lo que piensa, por el universo que crea y demás, pero también sabemos que las distopías suelen también proponer distintos puntos de crítica social, de pensamiento hacia lo sucesivo, de imaginarse el futuro en conexión con lo que está pasando ahora. Y si leemos estas novelas de Agustina, que son realmente adictivas, yo las recomiendo, las he recomendado y las sigo recomendando un montón, vamos a encontrar mucho de esto y es sobre todas estas cuestiones que queremos hablar con Agustina Basterrica, que ya está con nosotros, así que ya mismo la recibimos. Hola Agustina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todo muy bien por acá, por supuesto que muy agradecido porque nos dediques un rato para conversar. La primera pregunta que se me ocurre para hacerte tiene que ver con por qué elegís las distopías como género, ¿no? Sabemos que hay un lugar de crítica social, generalmente las distopías, también crean universos que son como muy interesantes, me imagino que como lector, pero más todavía como escritor. Así que la primera pregunta que se me ocurre es esa, ¿por qué vas por las distopías? Es que en realidad no voy. A ver, sí, no. No pienso la literatura en términos de géneros. Entiendo que, digamos, obviamente existen, hay una tendencia también a querer como enmarcar una obra, hay obras que dialogan, pues claramente mis textos no los puedes emparentar con, no sé, la novela romántica, ¿no? O novela histórica o lo que fuere, pero digo, hay una tendencia a eso que está bien. Lo que pasa es que yo a la hora de escribir no digo, bueno, voy a escribir una distopía. De hecho, con Cadáver Exquisito, recién dije, es una distopía cuando gané el Clarín y me hicieron una entrevista después de que me dieran el premio ahí en el escenario y me dijeron, ¿qué género es tu novela? Y dije, bueno, no sé, una distopía, pero por ejemplo, en Estados Unidos, Cadáver Exquisito es considerada una novela del género del horror. Y no sé, hace poco me escribió un lector y me dijo, tu novela es, ay, cómo me puso que era buenísimo, como una realidad sucia o algo así, ¿no? Como otra categoría, eh, que me pareció que estaba muy buena la categoría, por más que ahora no me la recuerde exactamente, pero digo, yo escribo como sin género, de hecho no leo solamente distopías o solamente libros considerados del género horror. No sé, leo ensayos, leo poesía, leo de todo y a la hora de escribir creo que todo eso se hibrida, se mezcla y por eso hay personas que consideran que, bueno, esto de Cadáver Exquisito es en realidad por ahí lo puedes pensar como un comentario social, como una novela casi realista. Las indignas ahora están diciendo, digo ahora, pues no se publicó hace tanto, em, que puede ser también como, leída como un gran poema porque uso muchos recursos poéticos, pero bueno, es real que también la mayoría de las personas no quisieran vivir en esos universos, ¿sí? Quizás un caníbal sí que le gustaría vivir, para un caníbal cada vez exquisito sería una utopía. Eh, entonces, creo que hay historias que me llevan a esos lugares porque es tomar cosas que están latentes o cosas que están sucediendo y no les prestamos atención y llevarlas al extremo.
Entiendo Eso es lo que a porque mí me... Sí. además, no sé si lo habrás notado o si sos de leer redes sociales, noticias y demás, pero viste que en el último tiempo, sobre todo en los últimos meses, con la elección del nuevo presidente, con conflictos armados que van resurgiendo, con todo el tema ambiental que estas últimas semanas ha sido fatal, de repente la palabra distopía también es como que se volvió muy corriente, ¿no? Y muchas de las cosas que por ahí vos tocas en los libros, de repente pueden ser percibidas como preocupaciones justamente latentes acerca de lo que está pasando en este momento. Sí, primero creo que el tema de la distopía hay que pensar que hay gente que vive sus propias distopías, digamos, en este momento. Pienso en las personas que viven de comer basura. Pienso en las mujeres que están esclavizadas, las esclavas sexuales. Bueno, no sé, los niños que tienen que trabajar en las minas de mica en la India y que se mueren, o sea, no viven más de 5 años, 6, y los hacen trabajar desde muy pequeños porque entran en los huecos, ¿no? Entonces, digo, el mundo está lleno de distopías, pero bueno, cuando hablamos de distopías, en general, la gente piensa en una distopía más global que afecte a todas las personas o casi todas las personas. Y eso, bueno, puede pasar. Digo, es como ya la naturaleza está reaccionando, lo estamos viendo, ¿no? Casos extremos. Cuando yo estaba escribiendo Las Indignas, en realidad estaba corrigiendo con la editora de Alfaguara, Magalí Echevarne, una genia total. Decía, che, Maga, no me acuerdo si fue, creo que en el invierno, que hubo unos días de calor tremendos acá en Argentina, y después también en el verano que hubo días de repente de frío, como que de repente el clima cambió a extremos, y eso es algo que yo había escrito en la novela, ¿no? Entonces, sí, bueno, están sucediendo cosas. Ojalá que no, no lleguemos, Que no te que transformes podamos en profeta, retrasarlas, ¿eh? que no te transformes en profeta. No, ojalá que no, 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 no. Yendo específicamente a tus obras, voy a ir en orden de como yo las leí. Yo leí primero Cadáver Exquisito. La verdad que son las dos para mí imperdibles. A mí me interpelaron un montón. Te diría que son además adictivas. Los recomiendo todo lo que puedo. Y a mí particularmente me pasó que los leí como un todo. Vos me decías recién que hay obras que dialogan, ¿no? Para mí, tus dos novelas, que son las que yo leí, por ahí la primera también, dialogan mucho entre sí. Pueden ser pensadas en conjunto, hay un mismo universo que representan. Bueno, sí, hay obsesiones que atraviesan toda mi obra, ¿no? Y entonces, tanto en Cadáver Exquisito como en Las Indignas, también Matar a la Niña, que es mi primera novela y que no está reeditada, y cuando la gente me dice, leí tu primera novela, es como, no, ¿por qué la leí? No. Y también mis cuentos, de 19 Guerras y un pájaro oscuro. Creo que una pregunta que se repite permanentemente es por qué creemos en las cosas que creemos y por qué a partir de esas creencias hacemos las cosas que hacemos, ¿no? Desde las cosas maravillosas hasta, bueno, los horrores más tremendos. No sé, en Las Indignas me preguntaba una periodista en España si las torturas me las había imaginado. Es como, no me las imaginé. O sea, con solo leer lo que hacían en la Inquisición y lo que le hacían a las mujeres que las acusaban de brujería o de herejía, con solo leer lo que hacían acá en Argentina durante la dictadura militar, digo, ya está, con eso tenés un material infinito y horroroso, lamentablemente. Entonces, bueno, esa es una de mis obsesiones. La otra es el tema de la violencia, ¿no? Como tratar de tocar las distintas facetas infinitas, con lo cual nunca terminaremos, ¿no? de abordarla. Eh, sí, digamos, eso. Me voy para el lado oscuro, pero bueno, también intenté escribir una novela erótica, que la tengo ahí, pero no tenía, digamos, tenía el clima, pero no tenía la historia.
Y a veces me pasa eso, ¿no? Como ahora para la novela que estoy investigando ahora, la empecé como novela, después pasó a ser cuento, que está en 19 garras y un pájaro oscuro, y ahora va a pasar a ser novela porque encontré cómo seguirla. Hay un proceso de investigación, digamos. Sí, a veces, por ejemplo, en Las Indignas no investigué tanto como con Cadáver Exquisito porque yo fui a un colegio de monjas, entonces, digo, como lo tengo incorporado, pero sí hay mucha lectura, releí partes de la Biblia, leí un montón de libros que digamos que todo te abona, todo, ¿no? Te enriquece. Y en el caso de esta novela nueva, digamos que no sé en qué terminará, sí estoy investigando sobre brujas y sobre otras cuestiones. Bueno, Pero mucho de eso sí, me yo parece importante investigar, perdón. Sí. bastante de eso yo lo noté en Cadáver Exquisito porque sabés a dónde me llevó a mí automáticamente a la pandemia, al aislamiento social preventivo y obligatorio. Toda una cosa acerca de las fases, las etapas, los eufemismos, ¿no? Como carne especial y traerlo a la nueva normalidad, por ejemplo, que era un término que de repente era muy parecido. El libro es de varios años previo al 2020, desde el 2017. ¿Qué te pasó a Ujú. vos cuando llegó la pandemia? ¿Hubo una asimilación como me pasó a mí ex post? Me pareció que no era para nada descabellado, porque, a ver, no sabemos cómo surgió el virus realmente. Digamos, ¿hay alguna confirmación de cómo surgió del murciélago o de un laboratorio o de dónde? No sé. Pero la realidad es que hay lugares donde los animales están tan hacinados, ¿sí? Por ejemplo, en las megafactorías de cerdos en China, que no solamente generan un montón de contaminación y problemas ambientales, sino que además se producen virus zoonóticos, virus que saltan interespecie, o sea, eso es algo que pasa. Ahora está pasando acá en Argentina con, no sé si es una fiebre del caballo o algo con los caballos, ¿sí? Que los mosquitos pican, ¿no? Y si te pican, te contagian. Entonces, digo, estamos todos conectados eh, y lo que hacemos afecta, ¿no? A nuestro alrededor y los extremos, bueno, son estos virus. Independientemente de que hubo un montón de pandemias a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? El COVID no fue la primera pandemia, acá en Argentina la fiebre amarilla, no sé, un montón más. Y a la hora de escribir Cadáver Exquisito, yo lo que pensaba es, bueno, ¿cómo cómo puede surgir un cambio de paradigma radical, ¿no? Que sacuda todo. Bueno, y una de las cosas es un virus, porque el virus lo podés inventar, porque el ojo común no lo ve, tenés que tener, ¿no? Lo podés inventar, y de hecho en la novela no se sabe si el virus es real o no, nunca se confirma, ¿no? Es lo que dicen los medios, es lo que dice el gobierno, pero ¿es real o no es real? Y me parecía que era mucho más tremendo que surja a partir de eso, que no sé, que vengan aliens, ¿no? Y de repente porque no digo que no pueda pasar, porque yo no creo que estamos solos en un universo, pero es más inverosímil, ¿no? No, Claro, y no, claro. justamente la verosimilitud a mí también me pareció muy notoria en Cadáver Exquisito, porque también me hizo pensar mucho en la cantidad de veces que el hombre es depredador del mismo hombre, sin llegar al extremo, ¿no? de la carne, del canibalismo y demás. ¿Cuántas veces el hombre sí atenta contra sí mismo y cuán notorio es eso en este momento en el cual el sistema se está tensando tanto, se está extremando todo el tiempo? Hay también como un trabajo metafórico ahí que lo podemos leer muy actual. Sí, sí, creo que trabajó con el canibalismo simbólico del ser humano, totalmente. Y Sí. nombrás también al matadero de Salamone de Pecuén. Yo soy de Carué, soy de acá. ¿En serio? Sí, Mirá. así que Ah, yo también quiero hacer la ruta esa, pero bueno, en algún momento la haré, porque me te- encanta, me tendrías que parece hacerlo, te va a alucinante. gustar mucho y el matadero realmente es muy impactante y realmente es como muy simbólico de muchas de esas cosas. Sí, bueno, porque ahora los frigoríficos no te ponen, ¿no? Matadero, Claro. están como
no encubiertos, pero por ahí no pasás por ahí y no te das cuenta que es un frigorífico. Pero bueno, sigue siendo tremendo. De hecho, leí a la hora de investigar varias entrevistas a ex empleados de frigoríficos que terminaron con problemas psicológicos, ¿no? Porque hay que sostener esa energía de seres que estás matando. Digamos, creas o no que los animales sienten, porque hay gente de verdad que piensa que los animales no sienten. No sé, mirate un video en YouTube con cerdos gritando antes de que los maten y, no sé, es como... em, Y sí, también trasladarlo a la industria, ¿no? Cerdos o vacas, el animal que sea, que nace específicamente para ser matado. sí, y acá en Argentina todavía hay muchos dueños de, digamos, de ganado que lo tienen al aire libre y que, bueno, pueden estar al sol y vivir una vida más o menos digna, digamos, o con el contacto con el sol. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría están totalmente hacinados, no ven el sol nunca, los pollos los engordan, los tienen ahí. No, es tremendo. Cuando investigué, no, antes de investigar, de hecho, antes de que se me ocurriera la idea de Cadáver Exquisito, vi un video en YouTube que se llama Terráqueos, es un documental, en inglés es Earthlings, que te muestra todas esas atrocidades y creo que fue el peor video que vi en mi vida, o sea, a nivel terror, o sea, a nivel no podía parar de llorar. Y Eh, es cien por y ciento real. sí, porque son cámaras clandestinas de gente que hizo este documental y empiezan mostrándote lo que me acuerdo, ¿no? A perros y gatos que la gente abandona en Estados Unidos, entonces los matan con gas, que de hecho hace poco acá en Argentina mostraron un video de un perro que estuvo 15 días en un balcón, que el dueño lo dejó, se fue y los vecinos le tiraban comida y hielo para que el perro no se muriera de hambre ni de sed. Lo rescataron al perro y ahora lo adoptó una niña, pero está lleno de casos. Yo colaboro mucho con rescatistas de gatos, lleno de casos de gente que se muda y deja los gatos en los departamentos y se va. Y lo dejó como si fuese un mueble. Y los Claro, gatos, algunos se mueren y otros los pueden rescatar, ¿no? una- Entonces digo, ahí tenés esta cosa tremenda. Y después, bueno, en ese video muestran cómo matan a los cerdos, cómo les cortan los picos a los pollos para que no se picoteen, no sé, atrocidades, lo que hacen en los laboratorios con los animales. No, 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 no. la verdad que sí, es muy impactante y bueno, ya no me acuerdo quién lo decía, pero que si las paredes de los frigoríficos o de los mataderos fuesen vidrios, nadie comería carne, ¿no? Paso a las indignas, Agustina, para no, porque yo me iría hablando de estos temas todo el día, te digo, pero no te quiero robar tanto tiempo. Acá de nuevo tenemos una realidad, ¿no? Como muy perturbadora. Vos me decías recién que en algunos países el género que le adjudican es horror y demás, pero también me decías que en otros lugares es leída como un gran poema, un largo poema, y justamente yo eso te lo quería preguntar, ¿no? Porque hay mucha más adjetivación en las indignas respecto a Cadáver Exquisito. Hay como una búsqueda como de la belleza dentro de ese horror, ¿no? Hay como otra estrategia narrativa que dice otras cosas. Sí, porque lo que pasa es que a mí me interesa mucho el cómo voy a contar una historia, más que el qué. Claro. Digamos, está todo imbrincado, es tan importante el qué también como el cómo, pero hay escritores y escritoras que solo les interesa el qué, ¿no? El ejemplo clásico es el bestseller típico que lo lees en la playa, que es solo argumento. No lo digo esto como una crítica, me parece perfecto que exista ese tipo de libros porque está genial poder entretenerte con una historia y no pensar más allá, ¿sí? Que es lo que en general buscan esos libros, solamente el argumento. A mí no me interesa ir por esa búsqueda. A mí lo que me interesa es el argumento, pero además el registro, el cómo lo voy a contar, porque obviamente vos podés tomar la misma historia de las indignas y contarla en tercera, ¿no? Con un narrador omnisciente y va a ser otra historia completamente diferente, o con un registro mucho más sencillo y va a ser otra historia diferente y así, ¿no? Eh, Tenés infinidad de posibilidades. Entonces,
para mí es súper importante encontrar ese cómo. Ese cómo es muy difícil para mí encontrarlo, porque requiere todas estas decisiones, el narrador, el registro, etcétera, etcétera. Eh, y se ve muy claro en mis cuentos, ¿no? Cada cuento de 19 garras y un pájaro oscuro tiene un registro muy diferente. Por ejemplo, tengo un cuento que se llama Infierno, que son tres ancianas que tienen un pájaro en una jaula, eh, y, y es el lenguaje está llevado al extremo del artificio, porque yo quiero que el registro también sea un infierno para el lector, que lo sofoque. O, por ejemplo, tengo un cuento que se llama Lavavajillas, que para un argentino suena raro al leerlo porque parece un cuento originalmente escrito en inglés y después traducido al español porque usa un español neutro. Y eso es porque lo que estoy queriendo decir con el registro es que la protagonista está atravesada por un montón de mandatos artificiales y el lenguaje también es artificial, ¿no? Y en el caso de Las Indignas, justamente lo que vos dijiste, quiero encontrar la belleza digamos, del horror, o sea, están narrando el horror pero con belleza. Eh, y por eso es que uso muchos recursos poéticos, eh, y bueno, intento eso, digamos. Y A es un, diferencia perdón, a diferencia de Cadáver Exquisito, que es un registro totalmente ascético, quirúrgico, con frases cortas, contundentes, como que yo trato de pegarle al lector con las palabras, y en el caso de Las Indignas, intento, no sé, acariciarlo, ponele. Sumamente logrado, te digo que se nota No, muchísimo en los gracias. dos. Y de acá me voy corriendo a leer tus cuentos, además. Te pido disculpas por la autorreferencia, pero te voy a contar un dato de color, porque yo Las Indignas lo terminé de leer hace muy poquito. Yo estaba en Bahía Blanca en ese momento, en el momento del tornado. Así que Uh, vos imaginate la full experience que tuve leyéndolo, ¿no? En ese momento yo no tenía luz, no tenía internet, no había datos de celular. Justamente, ¿no? Una situación como de mucha precariedad que me hizo pensar en eso que por ahí ahora creemos eterno, pero que de repente si pensás en extenso un poco más la historia, los fenómenos, la coyuntura y demás, te das cuenta que por ahí son cosas que pueden estar en crisis dentro de no tanto. También la provisión de alimentos, ¿no? Todos estos temas que aparecen en el universo que vos recreás en Las Indignas. Yo te vuelvo a traer a la realidad y al presente, te pido disculpas, pero es lo que más me interpeló de tus textos. ujú. Eh, ¿qué nos contás acerca del presente en Las Indignas? Bueno, un poco esto es lo que vos decías. Primero, que también lo trabajo en Cadáver Exquisito, es no somos la especie más inteligente, aunque creemos que lo somos, ¿no? Como esta cosa de soberbia, porque estamos destruyendo nuestro único planeta. Entonces es como, bueno, yo creo que a partir del advenimiento del capitalismo, lo que pasó, y eso lo trabaja muy bien Silvia Federici en Calibán y la Bruja, que fue un libro fundamental para escribir Las Indignas, es que se corta la conexión con la naturaleza y con el otro humano, animal, ¿no? Y bueno, y naturaleza. Y lo trabaja Silvia Federici porque una de las cosas que ella dice es que las mujeres, antes del capitalismo, eh, hacían el mismo trabajo que los varones, y tenían mucho conocimiento ancestral de las plantas, de los beneficios de las plantas, y también, bueno, eran parteras, ¿no? Eh, pero ¿qué pasa con el capitalismo? El capitalismo lo que quiere es mano de obra barata. Entonces, bueno, fue todo un proceso largo de recluir a las mujeres en las casas para que tuviesen hijos, hijos, hijos. Entonces, ahí se empieza a resquebrajar, digamos, ese contacto con la naturaleza y todo ese conocimiento ancestral que ahora poco a poco se está recuperando. Eh, y bueno, y esto de llamar las brujas, ¿no? A estas mujeres. Entonces, bueno, esto, no hay un respeto, no, lo que antes consideramos que era sagrado, ya no lo es.
¿no? La vida de un animal, la vida de, no sé, las plantas, etcétera. No digo esto porque pienso que hay que dejar de comer carne, ¿sí? No digo esto porque hay gente que, no sé, vive de, no sé, tener su chancho, su vaca en el campo y con eso vive, no digo eso. Lo que digo es que por ahí esas personas sí tienen un respeto y un agradecimiento, ¿no? A ese animal que les está dando de comer, que les está permitiendo vivir, cosa que la gente que vive en las ciudades en general, me incluyo, no tenemos cuando vamos al supermercado y compramos la bandejita de, no sé, carne picada, porque se corta esa conexión de entender que esa bandejita de carne picada la tenés gracias a un animal al que mataron para que vos la tengas, ¿no? Entonces se pierde esa conexión. Bueno, y no sé cuál era la pregunta original porque me fui para cualquier lado, pero creo que más o menos... Sí, sí, además bueno, creo que le agregas un nivel muy interesante, ¿no? A la interpretación de las indignas con esta respuesta y te llevo a otra que un poco me la decías al principio, que es esta cosa de en qué creemos, ¿no? En este tiempo en el que todo el tiempo estamos diciendo como muletilla, elijo creer, y en un tiempo como bastante catastrófico, caótico, donde cuesta a veces encontrar un punto de esperanza, surge, ¿no? La fe, a veces pagana, a veces vinculada con un dios, ¿no? De distintas maneras en este tiempo de posverdad, donde hemos puesto en duda una pandemia, donde un presidente pone en duda el cambio climático, digo, en estos momentos tan desesperanzadores, vos notás que estamos más propensos a depositar nuestra fe en algún lugar, aunque nos acerque al peligro, aunque nos aliene, como decías vos recién, como sucede precisamente en la novela. mira, una de las cosas que investigué para escribir Las Indignas, que igual es un tema que me interesa hace un montón, porque va en la línea de esto de por qué creemos en lo que creemos, es el tema de las sectas. ¿Por qué hay sectas, en definitiva? Y que hay un montón, y en Estados Unidos es como, no sé, la fábrica de las sectas totales, está lleno de documentales en distintas plataformas. He visto varios y una de las respuestas en las que la mayor parte de esos documentales coinciden es que para manipular a una persona, esa persona tiene que estar vulnerable de alguna manera. Hay gente que es más propensa a ser manipulada, pero lo que yo me preguntaba es cómo es posible que gente, no sé, inteligente, preparada, bla, 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 caiga en una secta y es, bueno, porque por ahí están vulnerables, ¿sí? Porque se les murió un familiar, porque se quedaron sin trabajo, por lo que sea. Entonces, imagínate en una situación en la cual a nivel, no sé, pienso Argentina, ¿no? Con todo el desastre que estamos viviendo a nivel económico, con mucha inseguridad y mucha incertidumbre, además de los niveles de violencia a nivel, digamos, mundial, que son cada vez peores, más todo el cambio climático. Y bueno, probablemente vaya a haber personas que se vayan a volcar a creer en cosas, porque lo que te pasa con eso es que te da una sensación de seguridad, aunque sea ilusoria por ahí, una sensación de control de algo. Y en el caso de las indignas es así, ellas vienen hambrientas, con sed, al borde de la muerte, las reciben en este lugar, les dan de comer, etcétera. Bueno, pero vas a tener que pagar un precio por estar ahí. Y si no crees, y si no sos sumisa y sos rebelde, bueno, te voy a quemar, te voy a enterrar viva, ¿no? Entonces hay muchos mecanismos de manipulación eh, que se basan en realidad en la cosa instintiva del ser humano, que es uno de nuestros instintos es estar en una tribu, porque si vos estás solo o sola, bueno, sos presa fácil para, ¿no?, los depredadores. En cambio, si estás en una tribu, te pueden defender. Entonces ya eso básico, ¿no?, primitivo, es algo que si lo hace, hay un experimento que no sé cómo se llama, que lo, lo, lo mostraron en uno de estos documentales, que si vos pones a 10 personas en un cuarto y a 9 de esas personas le decís
que digan que 2 más 2 es 5, la décima persona es muy probable, hay muchas, muchas, muchas chances que diga que 2 más 2 es 5. ¿Por qué? Porque lo que piensa es, si las 9 personas dijeron esa respuesta, el equivocado soy yo. Bueno, la Entonces, reproducción social, ¿no? En algún punto, la sociedad pequeña, sectaria de las indignas, muy estratificada además, también empieza a involucrar aspectos como la belleza, el machismo, la heteronormatividad, la dignidad, ¿no? Que le da título a la obra, lo puro y el final de Cadáver Exquisito, que obviamente no lo vamos a contar, es también un gran mensaje acerca de la reproducción social, ¿no? Esas cosas que por ahí son inconscientes, pero quién sabe mañana qué vamos a repetir, quizás inconscientemente, quizás alienados. totalmente, sí. Hay que, para mí, todo el tiempo estar reflexionándonos como especie, porque si bien hubo avances a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Las mujeres podemos votar, no sé, por poner un ejemplo, en algunos países, no en todos, lamentablemente. Hay que, es como constante, es constante, constante, es como con el trabajo de la democracia, se hace todos los días, todo el tiempo, porque siempre está, puede estar amenazada, los derechos de las mujeres también, ¿no? Ya vemos en Estados Unidos que en un montón de estados sacaron el derecho al aborto, acá eso también puede estar en peligro, puede estar cuestionado nuevamente, y así con un montón de, lo que decía Simón de Beauvoir, cuando hay crisis económicas y sociales, los primeros derechos que están eh, cuestionados o que se los sacan es los derechos de las mujeres, los derechos que tienen las mujeres. Entonces, bueno, eso, hay que todo el tiempo reflexionarnos. Agustina, voy a ir cerrando con algunas preguntas más concretas. La primera, que se me ocurría todo el tiempo mientras leía tus libros, es si te gustaría, si te interesaría que en algún momento alguna de tus historias, y cuál en ese caso, se vuelva película, se vuelva serie, tenga registro audiovisual, o si no. Eh, sí, bueno, Cadáver Exquisito tuvo más de 100 propuestas para ser filmada y la tiene hace bastantes años una productora mexicana y bueno, no sé, en el medio vino la pandemia, bueno, lío, lío, lío y a veces hay proyectos que tardan más de lo que uno quisiera, pero la tienen, ellos tienen los derechos. Eh, y las indignas todavía no hubo propuestas, pero sí me encantaría y sí, soy como muy tranqui con eso, no es que pretendo que se emule el libro, ¿no? Porque es un producto totalmente diferente, es otra cosa, entonces entiendo que va a ser otra cosa a la hora de filmar o hacer una película o una serie. ¿Qué se viene de Agustina Basterrica? Algo me contabas de lo que estás trabajando, ¿se viene otro texto? ¿Qué te gustaría hacer de acá en adelante? Bueno, estoy investigando sobre brujas, quiero hacer algo con brujas contemporáneas, quizás en el Barolo, entonces tengo que releer toda la Divina Comedia. El Barolo, sabes, es un edificio que está inspirado si hay alguien que está viendo acá y no sabe, es un edificio inspirado en la Divina Comedia. Eh, Así que voy a ver qué onda, qué pasa con eso. Comenzábamos con Agustina Basterrica, escritora, autora de dos novelas que yo leí, me gustaron mucho y las recomiendo, Cadáver Exquisito y Las Indignas. También nos hablaba de su primera novela, Matar a la Niña, y de sus cuentos, me imagino que igual de imperdibles que lo que yo leí. Agustina, te agradezco muchísimo estos minutos de comunicación, nos has Un ayudado a placer. pensar en muchos temas y cuando quieras podemos seguir conversando, ha sido un placer. Cuando quieras, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, y así ha pasado nuestra segunda entrevista acá en el canal de YouTube de Revista Distopía. Le agradezco una vez más mucho a Agustina Basterrica por participar. Y a vos te digo que podés entrar a la revista, podés leer nuestros artículos en revistadistopía.wixsite.com/distopía. También podés seguirnos, suscribirte a este canal de YouTube, podés activar la campanita, comentar, me gustear, compartir. Todo eso suma muchísimo y podés seguirnos también en todas las redes sociales. Distopía es un medio totalmente autogestivo, así que si te gustó este contenido, si te gusta algo de lo que hacemos, de lo que ves, lo que escuchás, lo que lees en Distopía, puedes contribuir, puedes aportar a que podamos producir cada vez más y cada vez mejores contenidos y para eso vas a encontrar
en este mismo video un código QR para ir a realizar el aporte y si no también en nuestras redes sociales y en nuestra página tenés links de pago. Todo aporte es bienvenido, sino como siempre decimos, las alabanzas al dios algoritmo también suman muchísimo. Espero por lo pronto que hayas disfrutado de esta entrevista con Agustina Basterrica y nos encontramos la próxima, que se vienen muchas en este 2024.